La publicación de la edición de las 500 empresas más importantes de México, que presenta año con año la revista Expansión, es el momento perfecto para revisar el termómetro de la economía mexicana. Este análisis anual es una de las maneras más confiables para saber qué factores impulsan o frenan a la economía del país. Las 500 empresas más destacadas muestran una radiografía de los hábitos de consumo de los mexicanos y los negocios que se crean a partir de ello. Además, generan empleos e infraestructura y son dueñas de las marcas que vemos en todas partes. En esta edición 2018, conoce quiénes son las 500 empresas más importantes de México, así como los retos y los aciertos que han tenido para mantener su lugar en el ranking de Expansión. Hola amigos, de vez en cuando oímos hablar de los empresarios más importantes, las empresas más importantes, de quién crea más empleos, quién está bien, quién está mal. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo saber, cómo medir? Bueno, la respuesta desde hace muchas décadas la da la revista Expansión, que publica su famoso ranking, las 500 empresas más importantes de México. De eso vamos a hablar en este programa de Expansión en ADN 40 y tenemos con nosotros a Roxana Cruz, editora del ranking. ¿Cómo está, Roxana? Muy bien, Alberto. ¿Y tú qué tal? Está bien. Y aquí tenemos a Gonzalo García Crespo, que es el editor de empresas encargado de, digamos, coordinar toda esta edición de la revista. Bueno, Roxana, cuéntanos, ¿qué es este ranking llamado las 500 empresas más importantes de México? Este ranking de las 500 empresas más importantes de México, Alberto, nos está presentando a las empresas más grandes que tenemos en el país. Las estamos listando de acuerdo a su tamaño y principalmente al tamaño de facturación. Entre ventas. Más factures, más importante en nuestro listado. Entonces, por ejemplo, Pemex, que no está en la mejor situación, como todos sabemos, es el número 1. Indiscutible porque es el que más ventas tiene, ¿no? Así es, Alberto. Ya tenemos más de 45 años haciendo este listado. Iniciamos con 300 empresas. En el 73. Exactamente. Y después ya logramos hacer un listado de las 500. 45 años ya haciendo esto. Bueno, y Gonzalo, cuéntanos, ¿por qué son importantes? Pues, bueno, como decía Roxana, para empezar son las 500 empresas con operaciones en México, ¿no? O mexicanas, que más venden en el país. Hay multinacionales, ¿no? Sí, claro. La filial en México, por ejemplo, hay casi 100 empresas estadounidenses, ¿no? Entonces son las que más venden en el país y juntas suman casi el 25% de los afiliados al IMSS, por ejemplo. Wow. Y suman, además, más de 17 billones de pesos al año en ventas. 17 millones de pesos. Exacto, sí. Entonces son importantes porque son las empresas que mueven la economía del país cada año. O sea, el PIB mexicano crecerá o no, también según el rendimiento de estas empresas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esto? Yo puedo entrar a la bolsa y decir, a ver, ordéname las empresas de la bolsa por facturación. ¿Y ya tengo las 500? No, para nada, Alberto. Es un trabajo que implica muchísimo tiempo. Nosotros empezamos con esto, con 4 meses de anticipación, a tratar de buscar las empresas en los estados o empresas extranjeras que están invirtiendo en nuestro país y queremos que estén en este listado. Hacemos un cuestionario, les mandamos la invitación para que participen con nosotros. Y porque pues, muchas veces la información no es pública. No es pública, efectivamente, y eso es lo que hace valioso nuestro ranking, porque hay muchas empresas que no hacen pública su información, pero con nosotros sí, nos están revelando su información financiera a nosotros. Que esto es te dan mucha información confidencial en este ranking y en muchos otros, ¿no? Roxana coordina todos los rankings de la revista. Exactamente, ¿no? Utilizamos muchísimas fuentes, la Bolsa Mexicana de Valores, la SEC, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Bancaria y de Valores. Son muchísimas fuentes. También estimamos algunas de ellas, pero nuestro gran valor es ese, que empresas que no tienen información pública se le están dando expansión, son transparentes a través de nosotros. Y tú, Gonzalo, que tú coordinas un poco todo el trabajo que hace la redacción de Expansión en esta edición. Sí. ¿Cómo planteas tu trabajo? ¿Cómo trabajas y qué has hecho este año diferente? Pues más o menos empezamos como a principios de año, en enero, ¿no? A ver qué es lo que hicieron las empresas a lo largo de 2017. Y siempre escogemos las 20 historias más destacadas cada año. Y eso se hace según el rendimiento que hayan tenido en bolsa, las que les fue eso no está mejor. En las 500, ¿no? Es un elemento externo que complementa muchísimo, ¿no? Luego también de información propia nuestra, pues están las novedades de cada año, las que más subieron o más bajaron en el ranking, según sus ventas,
hoy algunas, al margen un poco de sus movimientos en el ranking, son empresas destacadas por qué pasó en ellas a lo largo de 2017, ¿no? Por ejemplo, Televisa, que Emilio Azcárraga dejó la dirección general después de 20 años, entonces es importante contar qué viene ahora para la empresa en la nueva etapa que empieza. Y así hasta que escogemos las 20 historias que queremos contar. Bien, 20 es muchísimo trabajo. Bueno, Roxana, decía a vuelo de pájaro, cuéntanos, ¿cómo están las 5 primeras posiciones del ranking? Las 5 primeras posiciones, Alberto. En la primera posición está Petróleos Mexicanos, con 1.4 billones de pesos. América Móvil. Millones de millones, 1.4 millones de millones. Exactamente. América Móvil con 1.021. Ok. Walmart, híjole, ahí ya cae muchísimo, con 573,000 millones de pesos. Y la quinta Comisión Federal de Electricidad con 493. Fíjate, seguimos con mucho peso del sector privado, pero hay un segundo jugador ahí que ya está, o sea, América Móvil ya está a punto de alcanzar a Pemex. Supongo que esta es una de las cosas que observas con más atención, ¿no? Sí. En el análisis, ¿no? De hecho, ya desde hace 3 o 4 años siempre parece que cada año le va a rebasar, porque Pemex venía cayendo sus ventas y América Móvil subiéndolas, pero este año Pemex subió las ventas gracias al alza de los precios del petróleo. Entonces todavía están muy cerquita, como a 400 millones de pesos, pero todavía Slim no supera a Pemex por primera vez en el ranking, ¿no? Con Bueno, América Móvil, porque América Móvil, exacto. si sumas Grupo Carso a América Móvil, en realidad Slim sí que es la mayor empresa de México. O sea, las empresas, las compañías de Grupo Carso en total superan las ventas de Pemex. Y luego, en la parte de abajo de la tabla, dijiste antes, 2.500 millones de pesos es el mínimo para ingresar, ¿no? Exactamente. Ese sería el mínimo. Nada más quería retomar, Alberto, que me preguntaste de las 5. Me faltó mencionar a FEMSA, que esa es nuestra empresa número 5 en el ranking. En el ranking. Efectivamente. Que son empresas que más o menos siempre han estado aquí, ¿no? Desde los últimos 45 años, porque pues FEMSA antes se llamaba Visa, Walmart se llamaba Cifra, Pemex siempre, o sea, digamos que más o menos América Móvil era Telmex y bueno, no existía Telcel. O sea, digamos que ha habido cierta estabilidad en lo alto de la tabla, ¿no? Exactamente, hay mucha estabilidad. De hecho, este top son muy importantes porque del 1 a la 10 en realidad concentran cerca del 35% de la suma total de las ventas de nuestras 500 empresas más importantes. La verdad es que el top 10 son muy, muy importantes en nuestro listado. Muy bien, ahora vamos a ver una serie de datos que nos van a contar un poquito el perfil de este ranking de referencia para el mundo de los negocios en México, que son las 500 de expansión, y nos vemos al rato. Las 500 empresas más importantes de México registraron ventas por 17.5 billones de pesos en 2017, un incremento de 12.8% anual. Emplean a casi 5 millones de personas, siendo el sector financiero el más grande del país, superando al del petróleo y gas. Cabe señalar que de las 10 empresas con más ventas en México, 7 son mexicanas y 3 americanas. Las empresas que más crecieron en ventas son las de vidrio y envases. En contraparte, se encuentran las de medios de comunicación. Vemos, ante esta abundancia de datos, Gonzalo, ¿cuáles son las historias que has querido destacar este año y cuáles son las razones? Pues hay 3 sectores que han destacado este año, ¿no? El primero sería energía, porque pues como que ha remontado gracias a la subida de los precios del petróleo, y ahí llevamos 2 historias, que una es Pemex, donde hacemos un repaso de qué han sido todos estos años desde que se aprobó la reforma energética, ¿no? La transformación histórica que ha sufrido Pemex ahora, donde se está achicando, pero para ser más rentable, aunque se mantiene en el número 1. Y la segunda historia... más los negocios, ¿no? Que creo que la reestructura que buscando hacer lo que mejor sabe hacer, sí. Y luego está Yenova, que es una de las que más subió en el ranking, subió 50 puestos en el último año, y es otro ganador de la reforma energética con otro tipo de negocios, ¿no? En este caso, la infraestructura de transporte de gas natural, sobre todo. Y bueno, Yenova duplicó su valor en bolsa desde que se aprobó la reforma energética. Entonces, también contamos su historia y por qué le ha ido tan bien. Luego, el segundo sector son las armadoras, donde destacamos la historia de Volkswagen, que después del escándalo global que tuvo, pues se ha reinventado como fabricante de vehículos eléctricos. Ahora anunció que va a invertir 20.000 millones de dólares para fabricar 300 versiones eléctricas de sus modelos en todo el mundo. Y esto va a afectar a la planta de Puebla que tiene en México. Ah, sí, muy, muy interesante. Y el tercer sector fue el consumo,
y donde llevamos el caso de Electra, que contrató a Juan Carlos García, que fue director de Amazon en México, y en tan solo 2 años posicionó el año pasado Electra, perdón, ganó el premio al mejor sitio de e-commerce de retail en el país, y aparte se posicionó como una de las marcas más valiosas también en el ranking que hace la consultora Kantar Worldpanel. Y esto le ha permitido a Electra crecer a doble dígito sus ventas el año pasado. No, bueno, es que hace 4 años contamos, ¿te acuerdas que entrevistamos a Ricardo Salinas Pliego? Sí. Contamos cómo le iba a dar la vuelta a reestructurar todo el grupo, puso un nuevo director al frente de Electra, puso un nuevo director al nombre de Azteca, su hijo, en fin, y creo que ese grupo pues está dando muy buenas noticias en términos bursátiles, ¿no? Sí, ya empiezo a ver los resultados. Y luego aparte tenemos otras historias de empresas que hicieron algo relevante el año pasado, ¿no? Por ejemplo, Mexichem, que compró una empresa de riego israelí que se llama Netafim, y es su compra número 27 en los últimos 15 años. Entonces ahí llevamos la entrevista con el nuevo director general, Daniel Martínez Valle, que asumió el cargo en enero, y es la primera entrevista que concede a un medio y nos explica un poco las razones de toda esta diversificación y este crecimiento tan grande que han tenido. Dices hace 15 años porque es que hace 16, 17 no existía la compañía. Prácticamente no. Es lo asombroso, ¿no? Sí. Que la familia del Valle, que no tiene nada que ver con el nuevo director, ¿no? No son familia. No, no son familia. Pero han hecho una cosa... Sí, es una de las empresas que más ha crecido en este siglo en el ranking, ¿no?, de las 500. Roxana, cuéntanos curiosidades. A ver, ¿de dónde son estas empresas? ¿Cuántas son mexicanas? ¿Cuántas son de fuera? ¿Cuántas son de chilangas? ¿Cuántas son de Nuevo León? ¿Cuántas son de... Muy bien, Alberto. La verdad es que... Esos detallitos que nos interesan a todos. Es un orgullo ver que en nuestro listado 271 empresas son de capital mexicano. De ahí nos siguen, tenemos Estados Unidos con 45, Alemania, España, Canadá y Francia, que son los países que más presencia vamos a tener de capital en nuestro listado. También la Ciudad de México aún sigue centralizando la gran mayoría de los corporativos de estas compañías. 308 están en la Ciudad de México. Aunque tengan operación en todo el país. Exactamente, tienen operación en todo el país, pero las oficinas centrales están en la Ciudad de México. Tenemos Nuevo León como segundo lugar, Estado de México. ¿Cuántas hay en Nuevo León? En Nuevo León tenemos 64. 74. ¿No? Exactamente. 64. No, bueno, sí, es enorme, ¿no? Sí, es enorme, Alberto. Tenemos, o sea, aún todavía está, pero lo importante es eso, que tenemos muchas empresas mexicanas en nuestro listado. ¿Y de Jalisco, cuántas son? De Jalisco son 23. Pues bueno, vemos que está diversificado, pero todavía hay oportunidades para nuevos crecimientos en otros estados. Gonzalo, cuéntanos curiosidades, ¿qué cosas encontraste, novedades, cosas diferentes que contaste este año? Sí, bueno, entre las novedades, la empresa más destacada es una empresa china que se llama Jinko Solar, que no es un desconocido, es uno de los mayores líderes globales en el tema de energía solar, ¿no?, y fabricante de paneles solares. Y entró nueva al ranking de este año en el puesto 306 con ventas de más de 8.000 millones de pesos, y pues se beneficia del boom de la energía solar que está viviendo México ahora, ¿no?, después de la reforma energética. ¿En el campo hay algo? Sí, tenemos a Jova Graneros, es una empresa que también entra nueva en el puesto 464, y es una empresa de Sinaloa que procesa maíz y garbanzo, sobre todo. El maíz lo vende en México y el garbanzo lo vende en Oriente Medio, países como Jordania, Emiratos Árabes Unidos, y ahora es uno de los pioneros en México en comercializar en Irak. Y bueno, esta empresa ahora tiene planes para alcanzar una capacidad, o sea, que su exportación sea el 35% de toda la producción de garbanzo mexicano. Órale. Imagino que exportan ahí para el hummus y esas comidas árabes, sobre ¿no? todo, sí. Bueno, este es un resumen, esto es apenas una probadita de lo que trae la revista de las 500 de Expansión, nuestra edición más importante del año, a la que le dedicamos muchos meses de trabajo para que ustedes tengan pues lo mejor y el conocimiento más profundo sobre las compañías mexicanas. Les invito a que compren la revista, que la tengan, son más de 300 páginas de contenido absolutamente de altísima calidad que preparamos desde diciembre durante 6 meses de trabajo. Y bueno, los esperamos aquí en el próximo programa de Expansión en ADN 40. Soy Alberto Bello, director de Expansión. Nos vemos pronto.